La Fórmula 1 llegaba a Barcelona con la incertidumbre de esta nueva regla en la regulación de la flexibilidad de los alerones. El Gran Premio de España fue escenario de una carrera con mucha estrategia, desgaste, gestión y sobre todo un último sprint de 6 vueltas que dejaron la emoción a flor de piel de todo fanático de la Fórmula 1. Así que como en cada video, se va a realizar el uno por uno de equipos y pilotos con un mini resumen de su carrera. Empecemos. Durante toda la semana se habló de ellos, de que si finalmente se iba a acabar su hegemonía, de que se iban a caer, de que se iban a volver al pozo y cuán equivocados estuvieron todos. Después de 2 carreras frustrantes, Oscar Piastri ha vuelto a demostrar de que está hecho con una carrera impecable, saliendo en primera posición y manteniendo su lugar aún con esa presión que le metía Verstappen. El actual líder del mundial supo jugar muy bien sus cartas y con una gran gestión y ritmo pudo mantener el liderato de la carrera sin complicaciones, con unos stints de medio y blando que lo hacían volar sobre la pista, y mucho más cuando paró para cambiar a gomas blandas durante el safety car. Todos estos factores hicieron al australiano ganar otra carrera más y con esta ya son 5 victorias en 9 carreras, que lo hacen alejarse de su compañero por 10 puntos. Hay mundial, y Piastri está preparado para luchar contra los más grandes. Por el lado de Norris ha completado otra semana más atrás de su compañero. En la salida volvió a cometer el mismo error de siempre cuando Max lo adelantó antes de llegar a la curva 1, aunque poco después pudo recuperar esa posición por tener mejor controlada la degradación de sus gomas blandas. De ahí en adelante el británico se mantuvo atrás de Piastri sin poder recortarle mucho a este mientras batallaba estratégicamente contra Verstappen. Cuando Max ejecutó su tercera parada, Norris respondió de inmediato al calzar gomas blandas para tratar de mantener al holandés lejos de la brecha de DRS, ayudándose con los pilotos rezagados mientras el de Red Bull renegaba por la radio al ver cómo Lando se le escapaba. Al igual que su compañero, también hizo una última parada con el safety car, ganándole a Max en la resalida y manteniéndose en segundo lugar hasta cruzar la línea de meta en esa posición. Visto lo visto estas 3 últimas carreras, parece que Lando finalmente despertó, pero si quiere ser tomado en serio en esta lucha por el título, necesita más que ser rápido en un fin de semana para diferenciarse de su compañero. Las últimas carreras para los italianos han dejado una buena sensación de mejora, aunque no la suficiente como para aspirar a la victoria. Charles Leclerc tuvo una actuación destacada cuando ganó 2 posiciones en la salida al adelantar a los 2 Mercedes. Vuelta después cambió de posición con su compañero para intentar llegar al top 3 y pese a no tener el ritmo que tenían los de delante, se mantuvo en esa cuarta posición al optar por una estrategia de medios que pronto se vio forzada a cambiar con la salida del safety car, al colocar un compuesto de blandas que no habían usado hasta ese momento. Esto fue la clave ya que después de la resalida le robó la posición de podio a Max que había patinado a las ruedas en plena recta principal, manteniéndose tercero y cruzando la meta en una posición que parecía casi imposible después de la clasificación del sábado. Tras la carrera, el monegasco expresó que no esperaba el podio, debido a las carencias del auto, pero que supieron aprovechar el hueco cuando se presentó la oportunidad, un resultado que junto al sexto puesto de Hamilton eleva a Ferrari al segundo lugar en el campeonato de constructores, mientras que por el lado de Lewis no fue una carrera que se esperaba. Después de clasificarse quinto en el sábado se esperaba que el heptacampeón tenga un rendimiento igual o similar al de su compañero, pero el resultado no fue el esperado cuando tuvo que dejar pasar a Charles porque iba más lento que este último. Y no solo eso, sino que gracias a una fallida estrategia perdió la posición con Russell antes de que salga el safety car, siendo la cúspide del horror cuando fue adelantado por un Sauber tras la resalida. Originalmente terminó séptimo, pero por la sanción a Max pudo avanzar hasta la sexta posición, aunque la verdad es que para un piloto de su calibre no creo que le siente bien que su compañero haya conseguido un podio después de haber salido atrás. Es evidente que los de Brackley vienen en caída libre, viéndose superados por McLaren y ahora por Ferrari. Russell largaba cuarto después de igualar el tiempo de Verstappen en la clasificación de ayer. En la salida perdió la posición con ambos Ferrari, estando detrás de ambos sin poder tener el ritmo suficiente para alcanzarlos. Durante gran parte de la carrera se mantuvo en una lucha constante contra Hamilton, ganándole la posición tras una gran estrategia por su parte al hacerle un undercut a su ex compañero que le salió a la perfección. Todo cambió con la salida del safety car tras el desafortunado abandono de su compañero, entrando a boxes para cambiar un set de blandas nuevas y en la resalida se produjo una de las acciones más polémicas de la carrera. Primero Max se fue por fuera tras tocarse con Russell en la curva 1, teniendo que devolverle el holandés la posición al británico para evitar sanciones y cuando este le iba a adelantar, Max chocó contra Russell de manera intencional, con el resultado de que al de Red Bull le terminaron bajando hasta el 10º puesto por esa actitud antideportiva, mientras que George cruzó la meta en la cuarta posición. Tras la carrera, el de Mercedes cuestionó al de Red Bull calificándolo de antideportivo y poco profesional y que está corriendo en Sim Racing antes que en una carrera de Fórmula 1.
Kimi Antonelli registra su peor racha hasta el momento con 3 carreras en las que no pudo conseguir un solo punto en su casillero. El italiano salía en una sexta posición tras una clasificación que dejó buenas sensaciones de cara al domingo, pero al igual que su compañero terminó perdiendo la posición con el Ferrari de Charles Leclerc, y durante toda la carrera se mantuvo detrás de su compañero sin poder hacer mucho con un auto que no estaba para la pelea por el podio, y lamentablemente las opciones de Kimi se fueron al tacho por un abandono que fue causado por el fallo de su unidad de potencia, al igual que en Imola, provocando la salida del último safety car de la carrera. Con estos resultados, Mercedes acaba de perder la segunda posición del campeonato a manos de Ferrari. Esta vez no vamos a dejar a Sauber último porque se merece todos mis elogios. Fenomenal la carrera de Nico Hülkenberg, que habiendo salido atrás de su compañero hizo una de las mejores salidas que yo recuerde al adelantar a 5 pilotos antes de la primera vuelta. El alemán mantuvo un excelente ritmo que, sumado a una gran estrategia de su parte, lo hizo situarse noveno durante gran parte de la carrera, y tras el safety car simplemente Nico le dio a fondo con ese tractor al adelantar a Hadjar y posteriormente a Lewis Hamilton. Sí, escucharon bien, un Sauber adelantando a un Ferrari, lo nunca antes visto. Nico cruzó la meta sexto, pero gracias a la sanción de Max escaló a la quinta posición en una carrera de película. Mi piloto del día por lejos, que con este resultado adelanta a Sauber a la octava posición del mundial. Por el lado de Bortoleto la cosa fue más complicada, pero eso no le quita méritos al brasileño, que a mi gusto tuvo un gran desempeño durante toda la semana al pasar a la Q2 y colocarse 12º a nada de pasar a la Q3. El nativo de Sao Paulo optó por una estrategia para buscar colarse al top 3, pero lamentablemente algo salió mal en esos planes, ya que no le sirvió de mucho al perder más que ganar, y cuando parecía que en su ritmo de stint con blandos se iba a acercar a los puntos, la salida del safety car terminó por enterrar sus opciones al verse superado por pilotos como Lawson y Alonso, que iban mejores preparados de cara a las últimas vueltas. Pero independientemente de este traspié, es un resultado para Sauber que parece haber mostrado un avance de rendimiento de cara a las próximas carreras. La carrera para Racing Bull confirma que lo de Mónaco fue un claro signo de una mejoría, con un Isaac Hadjar sobresaliente que sin mucha prensa sigue demostrando de qué está hecho, al meterse nuevamente en la Q3 por delante de su compañero. El francés tuvo una gran salida donde logró avanzar varias posiciones con maniobras para aplaudir, incluso dándose el lujo de adelantar a su compatriota con una bonita maniobra de adelantamiento por el exterior de la curva 3. Tras su segundo stint pudo defenderse muy bien de sus inmediatos perseguidores gracias a una gran gestión de neumáticos que no pasó desapercibida, y si bien perdió la posición con el alemán muy cerca del final, supo mantenerse en su posición hasta terminar séptimo con una gran suma de puntos que eleva su escudería a la sexta posición, el mejor novato del momento sin dudas. Mientras que Lawson tuvo una carrera llena de enfrentamientos en pista, especialmente con Ollie Berman cuando se tocaron en la curva 1, yéndose el inglés por fuera debido al contacto entre ambas ruedas, y eso no iba a terminar para ambos, ya que poco después iban a volver a cruzar en medio de Lando y Max con otra maniobra en la que nuevamente el inglés se fue por fuera, mientras que el neozelandés hacía la curva. Y a su lista de incidentes se agrega también Alex Albon, ya que ambos sufrieron un toque en donde tailandés terminó perdiendo piezas que posteriormente le hicieron abandonar. Y muy cerca del final terminó perdiendo la 10ª posición con Fernando Alonso, que lo impidieron tener puntos valiosos en esta levantada que ha estado teniendo. Un resultado frustrante para Lawson, ya que parece que finalmente pudo encontrar el ritmo para ser un regular contendiente por los puntos. Los franceses volvieron a los puntos de la mano de Gasly, que sigue confirmando que es el sostén del equipo una vez más al meterse en la Q3. En la carrera se vio superado por Hadjar y Hülkenberg y de ahí en adelante se mantuvo en una batalla constante contra su compatriota hasta el final de la carrera, terminando originalmente noveno, pero gracias a la dicha sanción escaló hasta el octavo puesto. Fin de semana perfecto para el francés una vez más. Franco volvió a la Fórmula 1 con 2 carreras en las que medianamente cumplió con sus objetivos. Durante toda la semana estuvo lastrando problemas en su auto, cambiando componentes en su unidad de potencia, y el sábado, cuando parecía tener el ritmo para pelear y meterse en la Q2, sufrió un problema de embrague que lo dejó fuera de la Q1. El argentino sufrió bastante en la carrera para avanzar, prácticamente no pudiendo ganar ninguna posición en la salida. El equipo ejecutó una estrategia que tampoco ayudó, ya que seguía en el fondo de pelotón, sumado a que uno de sus stints con medios se vio prácticamente arruinado en pocas vueltas por culpa del aire sucio que aceleró el proceso de desgaste. Hasta cerca del final salió el safety car y por ende aprovechó para poner gomas blandas, saliendo beneficiado ya que pudo adelantar a Ocon muy cerca del final para terminar en la 15ª posición. El próximo destino para Franco es Canadá, un circuito nuevo para él donde deberá seguir con su difícil adaptación en este turbulento regreso a la Fórmula 1. ¡Qué semanita para los toros! Llegaron con la esperanza de que el dominio papaya se termine
y tras la actuación de hoy es la peor carrera del año con una humillación de por medio. Max Verstappen firmó un tercer lugar en la clasificación tras un último sector donde dio lo mejor de sí para intentar acercarse a los McLaren, y en la salida rápidamente se puso segundo tras dormir a Lando Norris. Vueltas después empezarían los problemas con el desgaste de sus gomas, que eran 3 vueltas más gastadas que la de los líderes, sufriendo al perder la posición con Lando, que lo terminó haciendo parar antes de lo previsto para colocar otro juego de gomas blandas. En su segundo stint nuevamente se vio afectado por la degradación, teniendo que ingresar vueltas más tarde para cambiar un juego de medias, y a partir de este punto se puso interesante la carrera para Max, ya que de manera sorpresiva su equipo probó con una estrategia de 3 paradas en busca de sorprender a los dos McLaren. Cuando hizo su tercer parada calzó gomas blandas que lo hicieron ganar ritmo, pero Norris respondió rápidamente con neumáticos en igualdad de condiciones que nuevamente empezaron a dejarlo atrás, y sumado a los doblados en pista se hizo mucho peor, pero la situación empeoró aún más cuando el safety car salió, cambiando los planes de una Red Bull que se vio muy afectada por este giro, haciendo entrar a Max para cambiar un juego de duros que claramente le fastidió la carrera, y terminaría de embarrarse a sí mismo cuando en la resalida perdió la parte trasera en plena recta de meta que le valió la pérdida del podio a manos de Leclerc, y posteriormente enterró sus esperanzas al tener un incidente contra Russell que le valieron 10 puntos de penalidad, bajando hasta el 10º lugar y llevándose un punto en lo que fue una actuación muy decepcionante para el tetracampeón, donde nuevamente pudimos ver ese lado agresivo y cuestionable que lo deja a un solo punto de penalidad en su superlicencia que podría valerle la exclusión de una futura carrera. Y en cuanto a Tsunoda tengo poco que destacar, sin ritmo, fuera de la Q1 y sin siquiera llevarse un solo punto en otro fin de semana decepcionante para el japonés, que cada vez más se hunde con un auto deficiente que, sumado a su pésimo desempeño en estas últimas carreras, su futuro en la categoría se ve bastante incierto. Después de 8 carreras de sufrimiento, finalmente se cortó la mala racha para Alonso, y qué mejor manera de sumar sus primeros puntos del año en su gran premio de casa. La carrera para Fernando estuvo llena de desafíos, sufriendo con el subviraje de su auto y perdiendo posiciones al irse por fuera de la pista en la curva 5. Todo parecía indicar que la situación de mala suerte iba a volver a aparecer, pero cerca del final apareció el safety car que lo cambió todo. El nano paró en boxes para cambiar a blandos y tras la pérdida del safety car pudo recuperar todo ese terreno perdido al adelantar a 3 pilotos y así colocarse en la 10ª posición de puntos que pasó a ser la 9ª tras la sanción a Verstappen. Un resultado que Aston Martin necesitaba después de tantas carreras sufriendo para poder puntuar. Y si no menciona a Stroll es porque directamente no pudo ni participar de la carrera, ya que se confirmó un día antes que se retiraba del Gran Premio por culpa de un dolor en una de sus muñecas que viene arrastrando de un accidente en bicicleta que tuvo hace no más de 2 años. La escudería de Grosjean esta vez no tuvo esa buena racha de carreras finalizadas en los puntos, con una actuación que no estuvo a la altura de sus expectativas. Ya el sábado fue un desastre con Carlos Sainz quedándose fuera de la Q1 ante su gente, mientras que Alex Albon se quedó fuera de la Q2 por muy poco. La carrera para el madrileño estuvo muy complicada desde el arranque, sufriendo un toque que le rompió el ala delantera derecha de su alerón delantero, que lo hizo entrar en boxes para cambiar a medios, saliendo en la última posición. De ahí en adelante el objetivo para Carlos se volvió simple: remontar y esperar un milagro mientras lidiaba con un problema de refrigeración en su motor. Tras la retirada del safety car no pudo hacer mucho más que adelantar a Ocon y terminar en la 15ª posición que se convirtió en 14ª por una sanción a Berman, mientras que Alex Albon tuvo una salida bastante mala al irse por fuera de la curva 1, perdiendo bastantes posiciones que lo relegaron casi al fondo del pelotón, sumado a un pequeño toque con Hülkenberg que no pasó a mayores, pero en la vuelta 26 las cosas se complicaron para el tailandés al tener otro toque, pero esta vez con Lawson, en una maniobra que le destrozó el endplate derecho y una sanción de 10 segundos por causar una colisión con el neozelandés. Y a diferencia del primer choque que tuvo, este sí le ocasionó daños más graves, por lo que lamentablemente se vio obligado a retirar el auto no sin antes cumplir la penalización impuesta. Un resultado muy malo para Williams, que a pesar de todos estos traspiés, se mantiene en la 5ª posición del mundial con una ventaja de 26 puntos a su perseguidor más cercano, Racing Bulls. Los norteamericanos siguen sufriendo con las limitaciones de su monoplaza que los han estado afectando desde el inicio de la temporada, con una carrera en la que ambos pilotos pasaron desapercibidos, sin ritmo para competir en la zona media y con estrategias que no les ofrecieron nada interesante. Esteban Ocon nunca pudo encontrar el balance de su monoplaza durante toda la carrera, y si bien estuvo cerca del top 10, todo se le arruinó cuando salió el safety car, ya que al no parar terminó siendo adelantado por Sainz y Colapinto para terminar en la 16ª posición por delante de su compañero que tuvo una carrera más peleada. La carrera para el hombre oso no estuvo exenta de incidentes, viéndose involucrado en 2 toques con Lawson mientras luchaban para llegar al top 10. El británico había probado con una estrategia distinta al resto cuando paró en la 8ª vuelta en busca de ganar posiciones a medida que los de adelante hacían su parada.
Al final todo esfuerzo se fue al caño cuando fue penalizado con 10 segundos tras cortar la curva 1 en ese segundo incidente con Lawson, perdiendo toda diferencia y cayendo al último puesto castigado por esa sanción. Con la temporada entrando en su tramo medio, la escudería estadounidense tendrá que analizar a fondo todo lo ocurrido en estas últimas carreras y encontrar soluciones lo antes posible si no quiere ver cómo Vickers se le escapa en la lucha por la sexta posición del mundial.